Berit Shalom Internacional presenta Hablemos de Torah con el Roe Israel. Leyéndolo con la transliteración en español. Amén. Baruch Yahweh. Bueno, en esta tarde quiero comenzar haciendo una pregunta en esta enseñanza. Quiero su atención. ¿Y qué es? Bueno, quiero hacer una pregunta a todos y quiero poner atención a lo que me puedan contestar. ¿Qué hace usted o qué podemos hacer nosotros si, amados, si no sabemos el día de nuestro nacimiento? Escuchen bien. ¿Qué haría usted si usted no supiera el día de su nacimiento? Les envío esta pregunta porque es para empezar la enseñanza de esta tarde y la voy a repetir después, pero ya quiero que vaya pensando y usted me escriba. ¿Qué haría usted si usted no supiera el día, escuche, el día de su nacimiento? Amén. Baruch Yahweh. Bueno, amados, vamos a empezar. Vamos rumbos a las Moedai, a las próximas celebraciones de Yahweh en el mes 7. Septiembre 15 tenemos Yom Teruah. El día 14 es un día de Shabbat. El día anterior, septiembre 14, es un día de Shabbat. Y al caer el sol, al terminar el Shabbat, es Rosh Hodesh del mes 7. El día 15, Yom Zikaron Teruah. El día 23, a la caída del sol, al caer el día, comienza Yom Kippur y termina el día 24 al caer también el día. Y septiembre 29, el día 28 es un día de Shabbat. Y septiembre 29 es un primer día de Shavuot. Es por 7 días exactos la celebración de Sukkot, terminando octubre 6. Amén. Ahí sí que estamos preparándonos y pidiéndole a nuestro Padre que nos dé un tiempo hermoso, ya que en este estado de Texas, pues hemos pasado unos calores tremendos. Bueno, queremos comenzar en esta tarde dándole lectura a 2 porciones del libro de Shemot. El libro de Shemot, capítulo 31, verso 12 y 13. Y vamos a darle lectura. Son 2 versos lo que vamos a leer. Déjeme ver si 2 versos y vamos a darle lectura en hebreo. Dice así, para que Amén. Lo leamos. Dice, Ve'ata daber el Bnei Israel lemor, ach et shabbatotai tishmoru, ki otchi beini ubenechem, ledorotechem ladaat, ki ani Yahweh mekadishchem. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, y tú habla a los Bnei Israel diciendo, ciertamente mis Shabbatot ustedes guardarán, porque señal es entre mí y entre ustedes por sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahweh quien los aparta a ustedes. Amén. Shemot 31:12. Aquí Yahweh le dice a Israel y habló de que el Shabbat, sus Shabbatot, sus días de reposo, iban a ser señal entre Yahweh y su pueblo. Amén. Y por sus generaciones. Todo esto sabemos de que fue dado en orden. Recuerde, en orden. Por ello les envié la pregunta de que ¿qué haría usted si no supiera el día de su nacimiento? Recuerde contestarme. Bueno, esta porción de Shemot nos declara, nos habla sobre de que los Shabbatot, o sea, todos los días de Shabbat de la eternidad, de las generaciones del hombre, iban a ser una señal entre Yahweh y su pueblo. Ahora quiero que vayamos al libro de Vayikra, capítulo 23, verso 1 al 3. Vamos a leer ahora esta otra porción que va dando apertura a lo que queremos compartir. Vayikra 21 del 1 al 3. Vaidaber Yahweh el Moshe lemor,
דבר אל בני ישראל, ואמרת עליכם, מועדי יהוה, אשר תקראו אותם מקרא קודש אליכם מועדי. 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש. כל מלאכה לא תעשו. שבת היא ליהוה, וכל מושבותיכם. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Bene Israel y diles a ellos, Moadei Yahweh, tiempos de Yahweh, que ustedes proclamarán como Mikra Kodesh, estos son mis tiempos. En 6 días harán su melajá, su obra, y en el día 7 es Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh, Kol Melahet Lo Ta'asu, ningún todo trabajo no harán. Shabbat es para Yahweh en todas las moradas de ustedes. Aquí en explicación de las celebraciones apartadas de Yahweh, en el verso 3 vemos de que pone un ciclo de días. Y este ciclo de días son de 6 días de trabajo que sabemos. Ya hemos enseñado que estos 6 días que Vayikra 23 declara es en referencia a la creación. O sea, de que el Shabbat, como dimos una enseñanza hace poco, el Shabbat es una celebración de las 7 celebraciones de Yahweh. Lo que pasa es que los hombres pudieron acomodar otro sistema de fiesta, sacando al Shabbat de las 7 celebraciones. Hace pocos, quizá usted se recuerda, enseñamos de que como Shavuot y Bikurim son una sola celebración. Escuchen bien, el Shabbat es la primera celebración y de ahí en adelante hasta que terminamos en Sukkot son 7 celebraciones, pero la primera es el Shabbat. De las 7 celebraciones que se han enseñado a través del judaísmo, a través del mesianismo, dejan fuera el día de reposo. Pues le quiero decir que el día de reposo, el Shabbat, es la primera. Es por ello que en Vayikra 23 notamos de que primero se comienza hablando, como ya lo sabemos, de el Shabbat, pero con el primer ciclo de 6 días. Esto es, y es sabido, de que es un orden estipulado por Yahweh en la creación. Cuando leemos en Vayikra de que en 6 días harán su melajá, esto es un link, ahora que todo es computadora, es un link que nos conecta con la creación. Escuchen bien, un link que nos conecta con la creación. También, allá cuando nos dice el libro de Shemot 28, Sahor et Yom HaShabbat le Kapsho, también es un link de recordatorio que nos quiere dar a entender Yahweh de que recordemos. Pero ¿qué vamos a recordar? Sí, ya estoy guardando el Shabbat, pero espérate, recuérdalo a como fue dado en Bereshit. Recuérdalo a como fue pronunciado en la creación. Recuerda todo en referencia a Él. Es algo muy hermoso ver esto. Ok, con estas 2 porciones, ¿verdad? En esta tarde, entonces, cuando hablamos de la creación, nosotros no podemos hablar del día de Shabbat, no podemos hablar de los tiempos ni de los años si no sabemos el punto de partida de los tiempos. En pantalla vemos allí todos los días de la creación. Hay un solo día que se llama Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Hashishi. Y el otro es Yom Hashivi. Pero ahí están solamente 6. Y si usted nota, a mano derecha está el texto hebreo. Y vemos de que Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. O sea, ese Yom Echad solamente hay uno. Escuche bien. Hay muchos Yom Echad a partir de él. Está el Yom Echad HaShavua, el primer día de la Shavua, el primer día de la semana. Pero hay
hay un Yom Ejad mayor que el primer día de la semana. También está el Yom Ejad HaJodesh, el primer día del mes, pero siempre existiendo un primer Yom Ejad, que es el Yom Ejad pronunciado, el Yom Ejad dedicado en la creación. En base a ello, si nosotros queremos hablar de Shabbatot, de plural de Shabbat, son 52 Shabbatot del año. Para poder decir, guardo los Shabbatot de Yahweh, para poder decir, celebro las celebraciones de Yahweh, para poder decir, ya pasaron 12 meses del año, tenemos que conocer primero el Yom Ejad de la creación. Por ello, les enviaba la pregunta, ¿qué haría usted si no conociera el día de su nacimiento? Varios ajín nos contestaron. Dice nuestra hermana Domitila Herrera, de aquí de Texas, dice ella, no sabría mi edad. Mire qué interesante. La hermana Sara de Argentina dice, no sabría mi edad, qué día nací, ni qué edad tengo. Mire cuántas cosas ella encontró si no supiera su día de nacimiento. Nuestra hermana Villa Gómez también no sabría mi edad. El hermano Borja dice, si no sabría mi día de nacimiento, lo investigaría. Mire que también tremendo esto. Lo investigaría. ¿Por qué? Porque de no saberlo, no sabría mi edad. Escuche qué argumento él pone. Investigarlo. No se quedaría con que no sé el día de mi nacimiento. Nuestra hermana Garza dice, si no supiera el día de mi nacimiento, buscaría y investigaría cuál es el día, el momento, cómo fue cuando nací, cómo le haremos para investigarlo. Y lo haría. Y lo haría mi hermana Yohebed. Creo que es así como el día 7, dice ella. Nuestra hermana Garza, ya entendí que Yahweh ordena que el día 7 y ese día es apartado de reposo. Amén. Entonces, volvamos al día. La ecuación de Yahweh para sus celebraciones, el hombre las ha manipulado y qué fácil es decir tal fecha es la celebración cuando no existe una investigación, no existe prueba. No están los 2 o 3 testigos de las fechas de las celebraciones que a través de la red y a través de los sistemas religiosos se proliferan y llegan a oídos de los creyentes y dicen, bueno, tal fecha es celebración. Una de ellas es una bomba en este año. Bueno, este año Yom Kippur cayó en viernes a sábado, si no me equivoco. Escuchen, Yom Kippur cayó en las fechas judías del calendario judío en un día sábado. Escuchen, ¿y qué pasa cuando el pueblo obedece a ciegas esas fechas? Está violentando el mandamiento del Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat, me escribió una persona y me dice, por favor, ayúdame a entender por qué el Shabbat cae viernes, es cuando yo tengo que preparar los alimentos del sábado, me dice él. ¿Cómo entiendo esto? Quizás yo no tengo sabiduría para entenderlo. Y le digo, no lo vas a entender porque estás violando el mandamiento del Shabbat. Y sencillamente, Yom Kippur nunca puede caer en un día de Shabbat. En el calendario judío sí cae en el día sábado, pero en los tiempos de Yahweh de la Torah, nunca, escuche, nunca una celebración va a caer en un Yom HaShiví, en un día 7, donde se guarda el día de reposo. Nunca, porque nuestro Padre no es una persona ilusa
que va a instruir a su pueblo a que violente el mandamiento del día apartado por él. Con ello dicho, vemos entonces en pantalla la ecuación de Yahweh para su celebración. Es fácil, vuelvo a repetir como el loro lo que los demás dicen. Pero qué bueno que nuestro hermano Borja dice, lo investigaría. Y eso es lo que nos ha llevado a conocer el Yom HaShivi, el día 7 de la Torah. Y cuando lo conocemos, no nos interesa el calendario gregoriano de lunes a domingo. Ya no nos interesa qué día cae Shabbat. El punto es de que el día que es, ahí se va a hacer. No tiene que ser sábado, no tiene que ser domingo, no. Es Yom HaShivi, posición 7. Con ello dicho, en el libro de Bereshit, capítulo 1, versos 3 y 5, ya lo pusimos allí, no puse efectos Hassan. Vamos a leerlo en español y dice así. Y dijo Yahweh, sea la Or, y fue la Or. Y vio Yahweh que la Or era buena. Y dividió Yahweh entre la Or y entre la Joshech. Y llamó Yahweh a la Or Yom, día. Y a la Joshech llamó Laila. Y fue la tarde, y fue la mañana, Yom Echad. Aquí vamos a ver algo y pido su atención. En Bereshit 1, 3 al 5, vemos de que hay una declaración que tenemos la fe allí entre paréntesis como señal de que se cerró un tema. Ya no se va a hablar, se estipuló, se fundó, se cerró, se dictó lo que se tenía que decir y eso es. Vemos que en el verso 3 dice que Yahweh, y dijo Yahweh, sea la Or, la luz, y fue la Or. Y vio Yahweh que la Or era buena. Mire cómo va creando. Y dividió Yahweh. Escuche bien. ¿Quién fue el que dividió entre la Or y Yahweh? Entre la Or y entre la Joshech, las tinieblas. Escuchen bien. Esto es muy importante porque nos da la identidad del día. Dice que el que dividió fue Yahweh. Aquí no está el sol. Aquí no está la luna. El que dividió en el día de Yahweh, en el Yom Echad, fue él. Él no necesitó un astro llamado Shemesh o Yareach para dividir la luz de las tinieblas. Y llamó Yahweh a la Or Yom. Y a la Joshech llamó Laila, noche. Y fue la tarde y fue la mañana, Yom Echad. Y en el texto hebreo, vamos a leerlo, Hassan, en el texto hebreo se cierra como una señal de que esto no se va a hablar más. Ya se estipuló que este es el día 1. Lo leemos en el texto hebreo, Hassan, y dice así. Dice, Vayomer Yahweh, Yehi Or, Vayehi Or, Vayare Yahweh et Haor, Ki Tov, Vayavdel Yahweh ben Haor ben Hajoshech, Vaikra Yahweh Laor Yom, Velajoshech Kara Laila, Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Echad. Yom Echad, lo mismo que dice en español. Texto de Sefer Dabar. Yom Echad. Amén. Aquí vemos la inauguración, la declaración del día. Y vuelvo a repetir, no existió, amados, en ese momento ni el Shemesh, que se le llama en el libro de Bereshit Maor Hagadol y Maor Hakatón, y la Kojavim, que son las estrellas, no existían. Aquí Yahweh hizo el día y lo pronunció Misajín como el día 1. Amén. Aquí tenemos el texto. Traje el texto y vamos a tomar allí Vayikra Yahweh Laor Yom Velahoshev Kara Laila. Lo que hablamos, y llamó Yahweh a la luz día
y a las tinieblas llamó noche. Esto en la última línea dice Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. La creación del Yom Echad, podemos decir, la creación del primer día, algo que hoy en día, por eso les preguntaba, ¿qué haría usted si no supiera el día de su nacimiento? Otro comentario que recibí aquí, yo creo mi hermana Judy dice, no sabría mi edad ni el que nací, preguntaría a mis hermanos mayores. Qué bueno, cuando los hermanos mayores también están informados de cuándo usted nació. Porque si lo traemos al día de hoy, en el camino de Torah, lo que se llaman hermanos mayores tienen el día de los griegos. Si le preguntamos a ellos, nos van a decir que no es el día 1, el día de Yahweh, sino que es otro. Nuestro hermano Benjamín dice, al investigar nuestra fecha, encontramos nuestra edad, paternidad, familia, grupo sanguíneo, lugar. Wow, hermano Benjamín, ¿verdad que bien específico? Una riqueza de información. Necesitábamos esos comentarios. ¿Para qué? Para poder entender de que la creación del Yom Echad, del primer día, es importante saberlo. Y este es hoy, como le llamamos al tema, si la guía del primer día, no tenemos guía. En la creación del primer día, vemos lo que contiene el primer día, el Yom Echad. Vamos a verlo aquí. Contiene luz, contiene oscuridad. Eso fue lo que leímos en Bereshit. Contiene mañana y contiene tarde. Muy importante conocer, ¿cómo puedo decir? La definición de Erev, de tarde y de mañana. Muy importante. Eso contiene el primer día de Bereshit. El Yom Echad, día 1, primer día. Aquí queremos aclarar, no encontramos de que hay un aditivo llamado Maor Hakatom, Maor Hagadol y Kohavim. El sol, la luna y las estrellas. No existe. Aquí fue creado y establecido el primer día. Amén. Si usted está de acuerdo conmigo, por favor, mande ahí un reply y diga amén. Así es. Lo estamos trayendo desde la óptica Torah, no de lo que los hombres dicen. Vemos que el contenido del Yom Echad está allí. Vayikra Yahweh Laor Yom Velahoshe Kara Laila. Al final, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad. Bien específico. El contenido del primer día. Nadie puede cambiarlo. Cuando usted descubre su día de nacimiento, amados, otra vez, ¿usted lo puede cambiar? Cuando usted descubre el día en que usted abrió los ojos en este mundo, ¿usted lo puede cambiar? Yo creo que sería no agradable cambiar nuestro día de nacimiento y que perdamos, como decía nuestro hermano Benjamín, perdamos nuestra edad, nuestra paternidad, nuestra familia, nuestro grupo sanguíneo, toda esta información. Nuestra hermana Yaniva dice, hubo una separación de la luz y la oscuridad y nada tiene que ver con el sol y las lumbreras. Amén. Muy importante. Es por ello de que es importante hoy de que hablemos de esto. Hassan, ibas a decir algo. Amén, Roé. Lo que quería compartir es muy interesante. En el hebreo al final dice Vayehi Erev, Vayehi Boker. Para componer un día, ¿qué tiene que tener el día? Una tarde y una mañana. No dice un sol y una luna. Muy interesante porque esto sale en los 7 días. Vayehi Erev, Vayehi Boker. Para tener un día es
una tarde y una mañana, no es un sol y una luna. Hay un estado aquí en los Estados Unidos que se llama Alaska y en ese estado no sale el sol, solamente hay luz, resplandeciente del sol, la luz, ¿verdad? Y después la oscuridad, luz. Pero no se mira la sol y la luna por muchos días del año. ¿Cómo ellos van a discernir que es un día si no sale el sol? Miramos en esos países que están en el norte, no van a ver el sol muchas veces porque es muy frío y también el sol, cuando está alrededor del planeta Tierra, hay a veces que baja y nunca van a ver el sol, sino van a ver como la luz. Entonces, esa gente nunca vieron el sol, ¿cómo van a decir que pasó un día? Cuando miren que salió una luz y una oscuridad. Interesantísimo ese dato, Hassan. El día de la creación, inicio y final. Amén. Veamos aquí. Ahí tenemos luz. Aquí tenemos el ocaso cuando el sol desciende. Estas dos fotografías, mucho pueblo cree que el día se acabó cuando el sol se esconde. Y no es así. El sol lo que es una lumbrera dentro del día que fue creado en el día en Bereshit 1, 3 al 5. En la segunda fotografía tenemos esa luz radiante que puede representar a la luz de la creación cuando se creó el día. Y Yahweh hizo división entre la oscuridad y la luz y fundó el primer día. A la izquierda está el sol, pero el sol no cuenta para el día de Yahweh. El sol sencillamente es una lumbrera. Al centro encontramos la entrada de la noche. El día de Yahweh de la Torá no se acaba con la caída del sol. El día de Yahweh se acaba entrada la noche. A eso se le llama en el texto hebreo Erev. ¿Cómo lo encontramos en Shemot? Vei Arbain. Hay dos tardes, una tarde de entrada y una tarde de salida. ¿Cómo me explico esto? Hoy, a la caída del sol, cuando llegue la noche, esa es una entrada de tarde. Y en la mañana, cuando comienza a salir, usted se ha notado que en los amaneceres no es el sol que sale, sino que es una luz que irradia. El sol sale allá a 7, 8 de la mañana, o no sé, pero primero sale esa luz, un resplandor, esa es la luz del Yom Ejad. Amén. Entonces, en la noche no termina el día cuando baja el sol, sino cuando entra ya la oscuridad. Hubo separación, la cual Yahweh dividió. ¿Se acuerda que leímos? Y dividió Yahweh entre la Or y la Joshev y las tinieblas. Cada vez que nosotros veamos este acto, que estemos en un lugar donde se aprecie bien y veamos la entrada de la noche, recuerde que fue Yahweh el que dividió entre la luz y las tinieblas. Esa fue su obra, la que él hizo. Entonces, cuando vamos a Bereshit, en el verso 5 de Bereshit 1 dice: y llamó Yahweh a la Or Yom, y a la Joshev llamó Laila, y fue la tarde Erev, y fue la mañana Boker Yom Ejad. Aquí están los elementos del primer día: luz, oscuridad, tarde y mañana. No hay nada que inventar. Por allí los hombres han querido dárselas de astutos y han creado dogmas y sistemas de que no van de acorde a la Torá. Vemos también de que Yom, por eso la pregunta, Yom significa una guía de tiempo y también como el día de nacimiento. Eso es lo que significa el Yom.
El Yom es el que establece tu vida desde que nace. El primer Yom de tu vida. No importa de dónde haya sido. Pero el Yom es el que establece en la creación todo lo que estamos viviendo y lo que sabemos. Amén. Entonces, podemos ver de que el primer día de nuestra existencia se llevó a cabo en Bereshit 1, del 3 al 5. Amén. Allí nosotros podemos entonces partir para poder conocer los tiempos, a como también podemos partir y a comenzar a contar nuestros días de vida desde el Yom Ejad de nuestro nacimiento, desde el Yom Ejad de la creación. No obstante, sabemos que el sistema religioso denominó Bereshit 1:14 como el primer día para comenzar a contar los días, el Yom Revií, el día 4. Y vamos a buscar, Hassan o muchacho, Bereshit 1:14 y vamos a darle lectura. Esto es, ya había pasado el día 2, ya había pasado el día 3 y se llegó al día 4. Entonces, los hombres han dicho, no, el día 4 es el primer día. No, Yom Ejad solamente hay uno, el inicio de todo. Vamos a leer Bereshit 1:14. Lo tenemos y le damos lectura y dice así. Amén. Dice así, y dijo Elohim, sean las meorot en la raquía de los Shamaim para dividir entre el Yom y entre la Laila, y sean por Otot y para Moadim y para los Shanim, para los Yamim y Shanim de tiempo, iniciando de edad, guía de la, ¿sí? De la vida. Amén. Sigue con el que sigue. El 15. Y sean por Meorot en el Raquía de los Shamaim para dar or sobre la Eret. Y fue así. Y hizo Yahweh 2 Meorot Hagedolot. La Maor Hagadol para Memnamchelah gobernar el Yom. Y la Maor Hakatón para regir la Laila. Y también hizo las Kohabim, actos brillantes llamados estrellas. Amén. Y también hizo las Kohabim. Veamos de que las lumbreras fueron puestas para que gobernaran. Ahora, voy a hacer una pregunta. Usted ve cuando un presidente va a la presidencia, él va a gobernar, pero él no va a construir el gobierno. Ya el gobierno, el país, la nación está establecido. Es lo mismo cuando Yahweh crea la Or Hagadol y la Maor Hakatón, es para que gobernaran, pero no, ellas no crearon nada, sino que para gobernar. La luna es linda cuando está iluminando, cuando está llena. La luna mueve la naturaleza. La luna va con la siembra, con los animales, con las temporadas de la naturaleza, pero no creó el día. El día lo creó Yahweh allá en Bereshit 1, 3 al 5. El hombre cambió lo establecido por Yahweh y decretó que la luna es la que da origen a los días. Pero con el tiempo, como va a haber mucho pueblo como los Aquín, como el hermano Borja que dijo, investigaría. Entonces va a haber mucho pueblo que va a investigar y va a llamar mentiroso al que no habla verdad. Amén. Con ello dicho, entonces vemos en pantalla de que el Yom Ejad no hay otro en la historia de la creación. Esa es la ecuación de Yahweh para sus celebraciones. Pero primero tenemos que conocer el origen del Yom Ejad, así como les dije que necesitamos, ¿qué pasaría si no supiéramos
nuestro día de nacimiento. Amén. Con ello dicho, es que cuando nosotros empezamos las reuniones de enseñanza, vemos de que siempre en todos los Shabbatot nosotros damos un preview, una introducción de los tiempos. Si no conocemos el día 1, que es muy importante, sin ese día 1, amados, no hay día de Shabbat. Como hemos enseñado anteriormente, usted abre un calendario, mira un calendario que dan en la librería, en la farmacia, usted lo compra y los sábados no tienen guías. No tiene guía profética, no tiene guía toraíta, pero sin embargo lo santifican los religiosos. Cuando usted investiga cuál es el día 1, las cosas cambian. Quizás usted ha visto muchas veces, años viendo este sistema que creamos para poder explicar las 4 estaciones del año. Vemos el día 1, del cual acabamos de hablar, es el primer día, y también ese día es Rosh Hodesh, inicio de mes. Allí, en ese día, ocupa una responsabilidad grande. Ocupa la posición Yom Echad, ocupa la posición Rosh Hodesh y el primer día del año, Rosh Hashanah, el primer día del año. Ese día, si el hombre lo cambió, todo está descuadrado. No hay orden. Todo está completamente descuadrado. Allí es, conociendo ese día, es que sabemos que a los 7 es el primer Shabbat del año. Como hemos enseñado, dividimos cada 13 Shabbatot el año. 4 ciclos de 13 Shabbatot que conforman el año toraíta. Cada ciclo tiene 91 días del año. Amén. Allí, cada 13 Shabbatot, así como empezó el día 1 para terminar en el día 7, los ciclos terminan en un día de Shabbat. Después vamos, como ahora, nos vamos acercando a Yom Teruah. Vamos rumbo al Shabbat número 26, a la caída del sol del Shabbat número 26, que también es un día 91, es Rosh Hodesh memorial. Después el Shabbat 39 y hasta el Shabbat 52, que es el cierre del año. Si usted mira a la izquierda, tenemos el primer día. Ahora, a mano derecha, donde dice Shabbat 52, es el cierre del año, es un día 91, pero es un día de Shabbat. Algo perfecto, como ya lo hemos aprendido. Ahora, detrás de cada Shabbatot también vienen los meses. Sin ese día 1 no podríamos llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses del año, donde se empiezan a contar los meses. Allí, en el día 1 que fue estipulado en la creación. Amén. Bueno, con ello dicho, entonces es que entendemos, amados míos, todo esto de conocer el primer día. Todo esto, si no lo conocemos, viviríamos dislocados, como decía nuestra hermana Jolie. Me mandaba un comentario, no del día, pero sí, los demás aquí perderíamos la guía de nuestros años. Ahora, muchos dicen que el día 4, el día de la creación de las luminarias, es el primer día. Falso. Eso no es toraíta. Eso son palabras de hombre. Amén. Con ello dicho, vemos el día 4 creado ellos en el calendario judío, de que, y otros calendarios, de que es el día que se comienza a contar. ¿Y qué pasó con el Yom Echad? ¿Qué pasó con el llamado día 1? El hombre lo cambió. El día 1 nunca fue regido por el sol o por la luna, sino que Yahweh lo rigió al hacerlo
Por ello, qué bonito que leímos que decía, y dividió Yahweh la luz de las tinieblas. Él fue el que dividió. Aquí no vino a dividir el sol. Cuando el sol ya fue creado, ya estaba dividido el día. Amén. Y el punto 3 que traigo por ahí, el día 1, creado por Yahweh, no contiene sol, ni luna, ni estrellas. Ese es el Yom Echad. Amén. Con ello dicho, amado, hijo, se me fue muy arriba. ¿Dónde en todos los escritos se habla del día 1? No sé si usted lo puede ver en pantalla. ¿Dónde? Quiero su participación rápida. ¿Dónde usted en la Torah, aparte de Bereshit 1, usted ha encontrado la referencia del día 1? ¿Dónde en los escritos hablan del día 1? Aparte de Bereshit 1. Usted se va a encontrar el día 3, pero hablando de Shabua, el primer día de esto, el primer día de aquello, pero muy poco se le da relevancia al primer día de la creación, porque no sale en los escritos conocidos tradicionalmente hasta el día de hoy. Con ello, en toda la Torá no se habla de ese día 1, ni se da pistas del día 1. ¿Dónde comienza? ¿Dónde comienza? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Esto es como la investigación que decía nuestro hermano Borja. E investigo. ¿Dónde lo encontramos? Porque usted ha venido a oír de guardar el día de Shabbat en el día 7, que la Torá nos enseña en Bereshit 2, que fue apartado. Pero cuando lo sacamos de las escrituras y lo vemos en actualidad, nos señalan el día sábado, lo cual nada tiene que ver. ¿Pero por qué, Roy? Por eso es que estamos conociendo el día 1, el punto de partida, la señal que nos da para que podamos saber cuándo empezar con el Yom Echad cada año. Con ello dicho, donde en todos los escritos vamos a ver, vamos a los indicios que se han descubierto. Los olvidados, los que fueron ocultos, fueron encontrados y dados a conocer. ¿De qué me está hablando, Roe? Bueno, le estoy hablando de que mucha información hebrea fue escondida y fue apartada para que las religiones no fueran avergonzadas. Sí, el hombre se ha impuesto a él mismo con lo que él cree, dejando lo que dice la Torah min Hashamay a un lado. No le ha importado saber de que está hablando mentira. Bueno, para conocer eso vamos a ir al libro de Yehudá, el libro de Judas, allá en el Brit Hadashah. Vamos a darle lectura a Binadá, Yehudá 1:14, y dice así en el texto hebreo: Vegam Hanoch Hashvi'i le'adam nevar elechem lemor hine Yahweh ba beribot kedoshei. Amén. Y también Hanoch, el 7 desde Adán, escuche, profetizó a ellos. He aquí, Yahweh vino con sus miriadas de seres kadoshim. Si usted lee toda la pequeña Higueret, carta de Yehudá, le habla del libro de Enoch y menciona lo que Enoch le hablaba a aquella generación. Aquí vemos de que se menciona a Hanoch el 7 desde Adán. Muy importante, algo que cuando nosotros hace años comenzamos a ver esto, yo me sentía regocijado al poder entender el 7 desde Adán profetizó
habló y le fue dado algo que la humanidad necesitaba saber y necesita saber hoy. Amén. Con ello dicho, la religión en sus ansias de crear doctrinas, el rapto, las dispensaciones y muchas religiones perniciosas que hoy en día muchas personas creen, tomaron la vida de Hanoc y creyeron de que se fue al cielo. Pero mire qué interesante. En el libro de Bereshit 5:24 dice así: Vayihelev Hanoc et Yahweh veinenu ki lakat oto Yahweh. Esto le dice, y caminó Hanoc, tomado desde el texto arameo, dice, en el temor a Yahweh, y ki lakat oto Yahweh. Y no estaba él más allí, lo amarillo, porque lo tomó Yahweh. Escuche, el que Noah haya sido tomado por Yahweh, Hanoc, perdón, haya sido tomado por Yahweh, no quiere decir que se lo llevó para siempre al cielo, a los cielos. No. Ki lakat oto Yahweh, porque lo tomó Yahweh. ¿Para qué? Bueno, esta es la información, misajín, que el mundo religioso ha tapado al pueblo, pero que hoy hombres y mujeres han abierto su corazón y han puesto la destreza de investigar, pedir Jotmah, Da'at, Binah, Tebunah a Yahweh para poder estudiar y entender las cosas que las religiones han escondido. Con ello dicho, con esta información de que fue tomado por Yahweh, ¿para qué lo tomó? Lo tomó para dictarle los tiempos que la humanidad, los hijos de Adán, tendrían que, escuche, conocer. Donde en todos los escritos hablan del día 1, como vuelvo a decir, no se hablan, no se da pista. ¿Por qué? No conviene. No conviene. Yo hablaba con un amigo de Israel al principio de la guerra de Israel y antes de la guerra, creo, y le pregunté, ¿conoces el libro de los jubileos? No, no lo conozco. Y muy judío ortodoxo, cuando ellos tienen esa literatura como base para sacar midrashim, sacar información, pero no es lo que se enseña, amados, no es lo que se enseña en la sinagoga. Se enseñan el Talmud, se enseñan otras cosas escritos de rabino. O sea, no hay pista de la verdad. Hay un pueblo que hoy en día Yahweh está levantando para que investigue, para que no sea uno más del montón, creyéndose judío, transformándose en judío, disfrazándose de judío y con el conocimiento del pueblo judío que lo transmite el Talmud. No. El pueblo llamado a través de Yeshua HaMashiach, descendiente de Abraham, tiene la Torá y cada día va indagando en la palabra a ver qué cosas de las que estamos practicando están mal y cuáles están buenas. Con ello dicho, en el tercer libro de Hanoc, en esta tarde, por primera vez vamos a dar lectura a esta porción del tercer libro de Hanoc. ¿Por qué? Porque es necesario que todos los que guardan, escuchen bien, todos los que guardan el Yom HaShiví, no el día sábado, este año, para los que nos miran por primera vez, este año el Yom HaShiví cayó en sábado, de ayer para hoy. Pero el otro año no va a caer en sábado, pero siempre va a ser Yom HaShiví, día 7. Muy importante. Hoy en día usted nos está sintonizando y cuando usted investigue, cuando usted cree en su corazón lo que dice la Torá, usted va a estar guardando el Yom HaShiví y no el día sábado. Abinadá.
iba a decir algo. No, ok. Bueno, entonces, para poder, misajín, para poder darles la luz de cómo conocer el punto de partida, el Yom Ejad, a Hanoc le fue dado esta revelación, esta enseñanza, para que se le enseñara a los hijos de los hombres. Y en el tercer libro de Hanoc, capítulo 72, verso 1 en adelante, Abinadab, vamos a leer y dice así. El libro de los movimientos de las luminarias de los Shamaim. Las relaciones entre ellas de acuerdo a su clase, con su clase, su dominio y su estación, cada una según su nombre y el sitio de su salida y según sus meses, las cuales Uriel el Kadosh Malahim, que estaba conmigo y que es su guía, como guía, me mostró y me reveló todas sus leyes exactamente como son y como se observan todos los años del mundo, hasta la eternidad, hasta que se complete la nueva creación, que durará hasta la eternidad. Este es el primer mandamiento de las luminarias. El Shemesh es una luminaria que tiene su nacimiento en las puertas orientales de los cielos y su puesta en las puertas occidentales de los cielos. Amén. Aquí al principio del tercer libro vemos que es el libro de los movimientos de las luminarias. Los movimientos. Recuerden que aquí ya fue creado todo, pero se le está dando a Hanoc los movimientos para que estos movimientos ayudaran al hombre a ver los meses, los años del mundo. Y como dice aquí, hasta que se complete la nueva creación que durará hasta la eternidad. Aquí vemos la introducción y ahora vamos a continuar en el verso 3 en adelante y dice así. Vi 6 puertas donde el sol nace y 6 puertas donde el sol se oculta. Y la yarea nace y se oculta por esas mismas puertas y son guiadas por las estrellas y quienes los guían a ellos. Son 6 puertas al oriente y 6 al occidente, una tras la otra en riguroso orden, y además muchas ventanas a la derecha y a la izquierda de esas puertas. Primero ahí se oculta la gran luminaria cuyo nombre es el Shemesh y cuya circunferencia es como la circunferencia de los cielos, y está totalmente lleno de un fuego que alumbra y abrasa. El viento lleva el carro en él que él asciende, y el sol se oculta y retorna a través del norte para regresar al oriente, y es conducido para que entre por esa puerta y brille en la faz de los cielos. Por esta cuarta puerta es por donde sale el sol durante el primer mes. Vemos aquí el primer mes del año. Da la instrucción cómo es el procedimiento de la salida y entrada del sol en los días durante los primeros 30 días. Amén. En el primer mes, muy importante. Me gusta cómo dice, es por donde sale el sol durante el primer mes. Ya está, amados, ya el primer día lo hemos conocido, pero ahora estamos viendo el procedimiento del primer mes. Cuestión que en Bereshit no nos aparece hablando del primer mes, porque los tiempos fueron dados a Hanoc. Continuamos, vemos aquí el primer mes. Continuamos del 7 en adelante y dice así. Y en esta cuarta puerta por donde nace el sol durante el primer mes hay 12 ventanas abiertas, de las cuales procede una llama cuando están abiertas en su estación y momento.
Cuando el sol nace, viene desde esa cuarta puerta por 30 mañanas seguidas y se pone exactamente por la cuarta puerta en el occidente de los cielos. Durante ese periodo, cada día llega a ser más larga que el anterior, y cada noche llega a ser más corto que la anterior. En ese momento, el día se alarga en una novena parte a costa de la noche. El día equivale a 10 partes y la noche exactamente a 8 partes. Vemos aquí en el verso 8 que comienza a hablar de las 30 mañanas. Está hablando del primer mes. Amén, 30 días. El primer mes, 30 días. Y comienza a hablar de la duración de los días. Cada día llega a ser más largo que el anterior y cada noche llega a ser más corta que la anterior. En ese momento, el día es alargado en una novena parte y vemos cómo va especificando la diferencia de tiempo en los días. Está hablando hasta el verso 10 del primer mes. Amén. Continuamos y dice el 11, lo leo y dice: el sol nace por esa cuarta puerta oriental y se pone por la cuarta occidental y vuelve y gira y entra por la quinta puerta oriental durante 30 días y nace por la quinta puerta y se pone por la quinta puerta. Entonces el día se ha alargado en 2 partes y es de 11 partes y la noche es más corta y es de 7 partes. Y retorna al oriente y entra en la sexta puerta y nace y se oculta por la sexta puerta durante 31 días según el principio de la puerta. En el verso 11 vemos el segundo mes. Y en el verso 13 vemos el tercer mes de 31 días. Claro, podemos ver la explicación cómo funcionan cada 30 días ¿cómo puedo decir? La salida, cómo nace, la duración del día. Las puestas, la salida, 31 días. Este es el tercer mes del año de 31 días. Primeros 91 días del año. Amén. Vemos aquí en el libro de Hanoc lo que creamos con las 4 temporadas, las cuales siempre mostramos. Vemos cómo explica. Y esto es muy importante porque vamos a conocer el primer día del año o el último día del año. Vemos aquí la primera temporada de 91 días, 30, 30 y 31. Aquí vamos hablando ya el establecimiento, la explicación que Yahweh le dio a Hanoc a través de Uriel, el guía de los tiempos, cómo se contaban los meses, 2 de 30 días y 1 de 31 días. Muy importante. Continuamos. Ahí está, segundo mes de 30 días. Amén. Y el primero, ok. Vamos otra vez. Continuamos. Y lo tapé. Amén. Esto es muy importante, mis sajín. Lo que estamos leyendo, estamos sacando del libro de Hanoc, amados, es cómo está explicado, cómo está bien dicho los tiempos. Tiempos, amados, que el hombre cambió por los tiempos griegos. Increíblemente, pero hoy, Barú Yahweh, hay un pueblo que no se va a quedar sin investigar el primer día en que nació, el primer día de la creación. Va a haber pueblo que va a comenzar a entender el por qué el mundo religioso ocultó el libro de Hanoc, pero como Yahweh en estos últimos, no los últimos tiempos, en estos tiempos difíciles lo está sacando para que su pueblo comience a obedecer el guardar el día de reposo en la posición que se tiene que guardar, echando a un lado el calendario de lunes a domingo, que es griego romano.
Amén. Vamos allá, Isaac. Continuamos y vamos ahora aquí. Ahí está. El verso 14 y dice, en ese momento, algo muy importante, recuerde momento, el día es más largo que la noche, el día llega a ser el doble de la noche y equivale a 12 partes, y la noche es acortada y equivale a 6 partes. Está siempre explicando la duración del día y la noche. El verso 15. Entonces el sol se eleva para acortar el día y alarga la noche, y el sol regresa al oriente para entrar por la sexta puerta y nace por ella, y se pone durante 30 días. Este es otro mes. Y cuando las 30 mañanas han pasado, el sol ha disminuido en una parte exactamente y equivale a 11 partes, y la noche a 7 partes. Aquí tenemos el mes 4 del año. Amén. Ya pasaron los primeros 3. Ahora vamos al mes 4. Ahora vamos a continuar. El verso 17 dice así. Y el sol sale del occidente por esa sexta puerta y va al oriente, y nace por la quinta puerta durante 30 mañanas, y se pone en el occidente de nuevo por la quinta puerta. En ese momento el día disminuye en otra parte, y equivale a 10 partes y a la noche a 8. El sol va desde esa quinta puerta y se oculta por la quinta puerta del occidente, y nace por la cuarta puerta durante 31 mañanas, según el principio de la puerta, y se oculta por el occidente. En ese momento el día es igual a la noche, y llegan a ser equivalentes. La noche tiene 9 partes, y al día 9 partes. Amén. Vimos aquí, ¿verdad? Como el mes 4. Ahora vemos aquí el mes 5 y el mes 6. Ahora, en el mes 6 viene el Tecufa del año, que es ahora en Yom Teruah. El mes 6, en ese momento el día es igual a la noche, llegan a ser equivalentes. La noche tiene 9 partes y el día 9 partes, igualitos. Esto es cuando cerramos el último Shabbat del mes 6. ¿Se acuerda? Cerramos ese Shabbat. Ese Shabbat es lo mismo tiempo de día y de noche. Y amados, y al siguiente día es Yom Teruah. Amén. Empezamos el mes 7. Muy importante, aquí ya desciframos el mes 5 y el mes 6 del año. Amén. Ahora continuamos y también, Hassan, no le quité. Vemos aquí, recuerde que Tecufa es la palabra hebrea para lo griego que le pusieron equinoccio. Escuche, usted ha oído hablar de equinoccio. Yo creo que en el colegio enseñan, ¿verdad?, los equinoccios. Pero cuando se habla de equinoccio, es ya en la versión griega. Cuando venimos a la Torá, en el texto hebreo, lo encontramos como tecufa, que significa ciclo. Aquí vemos que en el mes 6, al terminar el mes 6, llegamos al primer tecufa del año. Ya después vamos a seguir. Amén. Ya después vamos a seguir conociendo. En el tecufa del mes 6, al siguiente día es Yom Teruah. Hay como un reset. Al siguiente día del último Shabbat del mes 6 es un primer día de Shavuot, un primer día del mes, y es Yom Teruah, el primer día del mes 7. Amén. Entonces, con ello dicho, en el verso 21, por ahí íbamos, ¿verdad? Amén. El mes 4, el mes 5, ¿verdad? Ahora vamos el verso 21 en adelante. Aquí ya aclaramos, cerramos en el mes 6, el segundo ciclo del año para los que ya dominan esto. Ahora vamos al verso 21 de lo que estamos leyendo y dice: El sol que nace por esa puerta y se oculta por el occidente
nace por la tercera puerta por 30 mañanas y se pone al occidente por la tercera puerta. En ese momento la noche es más larga que el día y que las noches anteriores, y cada día es más corto que el día anterior hasta la mañana número 30. La noche equivale exactamente a 10 partes y el día a 8. El sol que nace por aquella tercera puerta y se pone por la tercera puerta en el occidente, regresa para salir por el oriente y nace por la segunda puerta durante 30 mañanas, y asimismo se pone por la segunda puerta al occidente de los cielos. En ese momento, la noche equivale a 11 partes y el día a 7. Y el sol, que sale durante ese periodo por esa segunda puerta y se pone al occidente por la segunda puerta, vuelve al oriente por la primera puerta durante 31 mañanas y se oculta por la primera puerta al occidente de los cielos. Amén. Yo quiero recordar esto. ¿Qué es lo que sucede ahorita que ya llegamos a septiembre, después octubre, después noviembre? ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Comienzan a hacerse más pequeños los días. ¿Se acuerdan? Para los que vivimos aquí en los Estados Unidos, más cortos los días. Bueno, como ya llegamos, pasamos el mes 6, vamos a entrar a septiembre. Mire lo que dice el verso 22. En ese momento la noche es más larga que el día y que las noches anteriores, porque ya van a pasar las noches largas, y cada día es más corto que el día anterior. ¿Escuchó? Para los que vivimos en los Estados Unidos, que se nota fácilmente cómo el día es corto, es porque ya estamos entrando en los tiempos de la naturaleza que Yahweh especificó y declaró desde el principio. Y vemos aquí el mes 7, y vemos el mes 8, y vemos el mes 9. Aquí están especificados los próximos 3 meses, escuchen bien, después del mes 6, cómo los días se van haciendo más cortos. Ya después en el mes de marzo, en abril, comienzan a hacerse más largos, porque ese es el orden que están en el libro de Enoc. En la naturaleza no puede ser cambiada por el hombre. Mire qué bonito que nosotros notamos que ya vienen los días más cortos de luz, porque aquí dice el día es más corto de luz. Amén. Los días más cortos. Vemos aquí los otros 3 meses. Amén. ¿Qué pasó aquí? También no le puse, ¿verdad? Entonces, amado, estamos hablando de los tiempos dados a Enoc. ¿Para qué? Para que podamos llegar a conocer y tener certeza cuál es el primer día que comenzamos a hablar en esta tarde. Es por ello, no se nos vaya, estamos teniendo ahí cambiando cositas que se me olvidó poner para una mejor explicación, pero esto es rápido y yo quiero que si usted no lo entendió, lo vuelva a ver para que conozca hoy el primer día que tenemos que esperar y que prepararnos para poder guardar el día de Shabbat y celebrar las celebraciones de Yahweh. Bueno, el verso 26 dice así: en ese momento la noche se ha alargado hasta llegar a ser 2 veces el día. Mire que la noche va a ser más larga, los días son pequeños. La noche equivale exactamente a 12 partes y el día a 6 partes. O sea, ahora que viene diciembre, noviembre, diciembre, enero, los días son cortitos, 6 partes. Y el sol que ha recorrido las secciones de sus órbitas vuelve de nuevo sobre ellas y entra por cada una de sus puertas durante 30 mañanas, un mes, y se pone al occidente por el lado opuesto. Entonces la noche disminuye una parte su duración y la noche equivale a 11 partes y el día a 7. Vuelve a levantar. El sol ha regresado y ha entrado por la segunda puerta del oriente y retoma por las secciones de su órbita durante 30 mañanas, otro mes, naciendo y ocultándose. En ese momento, la duración de la noche disminuye y equivale a 10 partes y el día a 8.
el día va como emparejándose con la noche. Entonces, el sol nace por la segunda puerta y se pone por el occidente y vuelve al oriente y nace por la tercera puerta durante 31 mañana, el último mes, y se pone al occidente de los cielos. Aquí tenemos el mes 10, el mes 11 y el mes 12. Cada 3 meses hay un mes de 31 días, como ya lo sabemos, ya lo entendemos. Hanoc nos desglosa, incluso mire qué bonito ver esto del cambio de horario. Ahora mismo viene en Estados Unidos un cambio de horario porque los días se ponen chicos. Aquí está en el libro de Hanoc. Algo bonito. Aquí está especificado ya desde antes fue dado a Hanoc. El 7 desde Adán. O sea, esto ni Abraham, Isaac y Jacob no fueron a ellos, fue desde antes. Fresquita estaba la creación para en ese tiempo. Entonces vemos los últimos 3 meses. Al cerrar esta parte, el verso 32 dice, en ese momento, cuando llega el mes 12, acuérdese que aquí en el 31 dice que puerta más antes habla de que ya el día se está igualando con la noche. En el verso 32 dice, en ese momento la noche se ha cortado y equivale a 9 partes. Y el día equivale a 9 partes, igual que en el mes 6. Cuando se cierra el mes 6, en ese tecufa, la noche y el día son iguales. La noche es igual al día y el año tiene exactamente 364 días. Amén. 364 días es el año de la Torá. Ahora, esto es necesario saberlo e entenderlo a nuestro tiempo, en nuestros tiempos. Último día del año, 9 partes noche y 9 partes día. Igual que en el mes 6, el último día del mes 6 es así. También 9 partes, ¿se acuerda que le dije momentos? 9 partes igual a 9 momentos del tiempo antiguo. Tiempo antiguo que fue cambiado por los sistemas paganos para introducir tiempos que anularan lo que los antiguos conocían. ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, los 9 momentos equivalentes a un lapso de tiempo actual de 80 minutos. Escuche bien, cada momento es el equivalente actual hoy en día a 80 minutos. Allá arriba dice en el verso 32 y equivale a 9 partes, que son 9 momentos de tiempo. Esos 80 minutos, bueno, vino el sistema pagano, tomaron ese tiempo, esos momentos que equivalían a 80 minutos romanos del tiempo actual, y si sumamos, multiplicamos 80 minutos, que son 9 momentos, por 9 que tenía el día, se nos hacen 720 minutos. ¿Qué fue lo que hizo el sistema romano, el horario? Bueno, tomaron y esos 720 minutos lo dividieron en 60 minutos, que es los 60 minutos de la hora que hoy en día nosotros conocemos. Y es igual a 12 horas romanas, tiempo romano, tiempo actual de nosotros. Hassan, ibas a decir algo. Sí, la razón por qué ellos lo cambiaron a 60 minutos cuando era 80 y lo cambiaron a 12 horas o 24 horas en un día es porque
los romanos antiguos copiaron a los babilónicos antiguos y los sumerios, que tenían algo oculto, que ellos tenían esos números de 6, 12, 24 a representación a sus dioses. Me olvidé el nombre del dios porque de verdad no me voy a recordar, pero el propósito de poner 6, 12, 24 y 60 es porque el dios de ellos lo llamaban el dios del tiempo. Y también, si lo ponemos más recién a los tiempos romanos, ellos tenían un dios griego que se llamaba Cronos, que es, si usted busca Cronos, o un ejemplo, cronología. ¿Qué significa la palabra cronología? Los eventos por orden. Entonces, ese dios de ellos de tiempo representaba en el 60 y en 12 horas y en 24 horas de un día. Por eso lo cambiaron de 80 minutos a 60 minutos, porque conectaba a sus deidades paganos. Amén, amén. Muy buena información, Hassan. Nos las había dado hace un tiempo atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos en pantalla de que ya el tiempo de día, ellos tomaron esta parte de los tiempos especiales y hicieron de 9 momentos, de 9 partes, un día de 12 horas, porque convirtieron los momentos a horas de 60 minutos. Amén. Entonces, el día de 9 partes del tiempo antiguo es hoy en día, en actualidad, un día de 12 horas actual. Entonces, para nosotros saber esta señal, es que por eso es que empezamos hablando del Yom Ejad, para poder caminar sobre lo que dice el libro de Hanoc, sobre los meses y los días, cómo se comportan, cómo se ejercen, cómo cambian y cómo llega a ser el día de la señal. En el verso 32, cuando llega el día 31, es cuando encontramos que hay un día de 9 partes. Y ahí dice, la noche es igual al día y el año tiene exactamente 364 días. Con ello dicho, es que podemos entender de que al cerrar el año, como lo hemos enseñado, es un día de Shabbat. El último día del calendario toraíta es un día de Shabbat, porque el siguiente día es un Yom Ejad, un principio de Shavua, de mes y de año. Viendo lo que está en pantalla, pues es una información buenísima. Ahora, vamos a buscar ese día de 12 horas. Mire que aquí el sistema griego-romano nos convirtió el último día del año, que es un Shabbat toraíta, que es un día, 12 horas noche y 12 horas luz, de 9 momentos, lo convirtió a 12 horas. Entonces tenemos que buscarlo con el horario actual, porque existe. Escuche bien, existe. Lo que pasa es que ya están los calendarios en las mentes de todos los creyentes y no salen de ahí. Pero yo estoy seguro que mucho pueblo va a comenzar a indagar y a cambiar todas estas cosas. Amén. Con ello dicho, vamos a buscar ese día de 12 horas. Para buscarlo, vamos a ir a alguien que nos da una pista, que conocía esto. Allá en el libro de Yohanan, capítulo 11, verso 9 en adelante, leemos a Hassan y dice así. Yeshua amaba a Marta y a su hermana y a Eleazar, y cuando escuchó que estaba enfermo, se quedó donde estaba por 2 días más. Y después de esto, les dijo a sus talmidín, vamos de regreso a Yehudá. Y le dijeron a él sus talmidín, maestro, los Yehudim han tratado de apedrearte varias veces, y ahora vas a regresar otra vez ahí. Y respondió Yeshua, ¿no hay 12 horas en el día? Si un hombre camina en el día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, porque él ve la luz de este mundo. Porque si un ish camina de noche, tropieza, porque la hora no está en él. Wow. Ahora vamos a ver estas palabras de Yeshua. Hoy en la mañana que estaba haciendo el PowerPoint, cuando leía el verso 9 que dice, y respondió Yeshua, ¿no hay 12 horas en el día?
Si un ish camina en el día, mire qué interesante. Si un ish camina en el día, no tropieza, porque ve la or de este mundo. Porque si un ish camina de noche, tropieza, porque la or no está en él. Amén. Esto nos lleva a entender que nuestro Mashiach no dijo quizás no tiene 12 horas, quizás pudo haber dicho no hay 12 momentos en el día. Amén, porque ya aquí todo esto, ya estaba el imperio griego romano sobre Israel, ya esto se hablaba de horas. Amén, pero él sabía que ese día era importante. Él sabía que ese día tenía que ver con la creación. Mire qué interesante las palabras que usa. Si un hombre camina en el día, no tropieza, porque ve la luz del mundo. ¿Y qué fue lo que hizo Yahweh allá en Bereshit 1, 3 al 5? Dividió entre la luz y las tinieblas. Y aquí Mashiach usa las dos cosas. Usa la or y usa las tinieblas. Esto es interesante porque la profundidad de las palabras hebreas nos lleva al concepto de lo que estamos hablando. Con ello dicho, entonces vemos que Mashiach nos mencionó esos tiempos. Definitivamente se refería al principio de año, cuando le llegaron a avisar. Habían 2 tecufa que eran igual, 12 horas y 12 horas, o 9 momentos y 9 momentos. En el mes 7 y al final del año, cuando ya iba a terminar el año, el último Shabbat del año. Con ello dicho, ¿cómo es conocido hoy día esta información? Bueno, vamos a ver. Veamos aquí lo que se habla de ello. Dice, cada 6 meses, esto no es el libro de Hanón, esta información ya de los tiempos actuales. Cada 6 meses, una vez en marzo y otra en septiembre, dicen los que saben de los tiempos actuales, un equinoccio divide el día de la tierra casi por la mitad, dándonos unas horas de luz, unas 12 horas de luz y 12 de noche. El 20 de marzo del 2024, el equinoccio de Bernal señalará la llegada de la primavera, pero para el hemisferio norte. Luego, el 22 de septiembre 2024, la naturaleza nos traerá de nuevo el equinoccio otoñal, el momento del año que da paso al otoño en el norte. Esas fechas se intercambian por los equinoccios vernales y otoñales en el hemisferio sur. La primavera de 2024 en el hemisferio norte comenzará el día 20 de marzo a las 4 horas 6 minutos, hora oficial peninsular, según cálculos del Observatorio Astronómico. Amén. Esta estación durará, escuche, aproximadamente 92 días y 18 horas. Esto es la observación de los tiempos griegos. Tienen ciclos de 92 días y 18 horas. Sabemos que el tiempo de la Torá es de 91 días, porque va de 7 en 7. Aquí no hay 7, aquí no saben nada de eso. Solo cuentan a granel y se guían por otra cosa. Vamos a ver más adelante qué es lo que tengo. Yo quiero que le demos lectura en español, en inglés, esta información. ¿Por qué? Porque es importante que miremos la diferencia, como miramos aquí. Aquí hablan muy bien del equinoccio, incluso ponen fecha del 20 de marzo, 22 de septiembre, pero mire al final, aproximadamente 92 días y 18 horas. Esta información en inglés la hemos traído así para leerlas y dice así. Amén. Dice así, dates when days and nights reach 12 hours in length at Jerusalem. The original Latin definition of equinox
the time of equal days and nights. For most locations on earth, it is the 2 days in a year when daylight and darkness are closest to being divided exactly 12 hours in length by the sun and moon. After the long nights of darkness in the winter, it is when the sun and moon divide the day so that they are again 12 hours of daylight and darkness in the day for Jerusalem, Israel location, which is usually March 16th, 17th. After the long days of sunlight in the summer, it is when the sun and the moon divide the day so that they are again 12 hours of darkness and sunlight in the day, which usually occurs September 26 or 27. These are not the universal equinoxes for the whole earth that occur when astronomers calculate when the center of the sun crosses a man-devised invisible equator that is located equal distance all around the earth between the north and the south poles, and divides the earth into two hemispheres. The astronomers' equinox dates at the equator in March usually occur on the 20th or 21st day. In September, they usually occur on the 22nd or 23rd. Amén. Aquí vemos dos tiempos. El tiempo en Jerusalén y el tiempo de los astrónomos modernos en el Ecuador. Muy importante. Muchas personas que quieren entender los tiempos, pero creen en el equinoccio que ocurre en el Ecuador. No, los tiempos no fueron dados en el Ecuador. Los tiempos fueron dados en tierra de Israel. Por lo tanto, lo que tiene que suceder es en Israel para poder guiarse. El Ecuador ya es tiempo romano, tiempo que la tecnología y los hombres crearon mucho tiempo después. Bueno, tenemos aquí en español, dice, la definición original en latín de equinoccio, el momento en que los días y las noches son iguales para la mayoría de los lugares en la tierra. Son los 2 días del año en los que la luz del día y la oscuridad están más cerca de dividirse exactamente en 12 horas por el sol y la luna. Después de las largas noches de oscuridad en invierno es cuando el sol y la luna dividen el día, por lo que hay nuevamente 12 horas de luz y oscuridad en el día para la ubicación de Jerusalén en Israel, que generalmente ocurre 16 o 17 de marzo. Después de los largos días de luz solar en verano, es cuando el sol y la luna dividen el día, por lo que hay nuevamente 12 horas de oscuridad y oscuridad y luz solar en el día, que generalmente ocurre el 26 y 27 de septiembre. No se trata de los equinoccios universales para toda la tierra. Esos son los equinoccios de la NASA de Ecuador. No se trata de eso, no. Que se producen cuando los astrónomos calculan cuándo el centro del sol cruza en Ecuador. Invisible, un Ecuador invisible ideado por el hombre que se encuentra a la misma distancia de todo el perímetro de la Tierra entre los polos norte y sur y que divide la Tierra en 2 hemisferios. Las fechas de equinoccio que los astrónomos calculan en el Ecuador en marzo suelen ocurrir 20 o 21. En septiembre suelen ocurrir el día 22 y 23. ¿Dónde ocurre este día especial? Esas fechas de marzo 20 es en el equinoccio, o por decir, el Tecufa en el Ecuador. Pero es que nosotros no vamos a ver los tiempos desde el Ecuador, como dice allí, algo creado por los hombres, invisible, ideado por el hombre que se encuentra a la misma distancia en todo el perímetro de la Tierra. Esas son cosas ya modernas. Ok. Estos son la información donde podemos ver aquí en la primera información, no, aquí mismo también en español, donde encontramos de que el 16 o 17 de marzo es el día de 12 horas, luz y oscuridad en Jerusalén.
Ahora, ¿cómo nosotros hacemos? Nosotros tenemos ya por varios años estipulado los días, por ejemplo, en 2024, el 16, el 25, el 16 de marzo. Estos días son los días, es un día de Shabbat, cuando es el último día de cierre del año. Al siguiente día del 16 de marzo, o sea, el 17 de marzo, es el Yom Ejad. Esto es un gran evento astronómico que ocurre en Jerusalén, en la tierra de Israel, que lo cambiaron los griegos por la filosofía de ellos y por todo lo que ellos tenían. Pero todo esto, ahora nosotros sabemos de que marzo 16, el último día de Shabbat, cierre de Shavua, cierre de mes, cierre de ciclo de 91 días y cierre de año. El 16 de marzo. A ver, ¿quién me puede ver en un calendario aquí? En 2025, ¿qué día cae 16 de marzo? A ver si alguien más rápido, aunque aquí estamos más rápido, pero ya está ahí. El 16 de marzo, ¿qué día es? ¿Qué día es? No, del 2025. Perdón. Este es 2024, ¿verdad? Pues mírame 2024. El 16 de marzo fue un sábado, el 16 de marzo. Ese día se cerró año del Toraíta del 2023. Se cerró año, fue el día en Jerusalén y el siguiente día, el 17, fue el primer día y el sábado cayó en el día 7, agarrando el consejo de mi hermana Yemina, Yaniva. El sábado cayó en el día 7. Amén. El 16 de marzo 24, fue un 16 de marzo. El último Shabbat del año pasado Toraíta. Al siguiente día, el día 17 fue domingo. Cuente 7 días y el día 7, el sábado cayó en día 7 porque el sábado se la pasa viajando como una pepa loca, como esas ruletas dando vuelta, no tiene orden. Entonces, vemos aquí el día que Yahweh dio como señal a Hanoc, que Mashiach lo habló y nos lo dio para conocerlo. Entonces, cuando nosotros mostramos esto, que usted mira, lo vivimos repitiendo, pero hoy nos enfrascamos en conocer ese día. Y para lo que tienen Sefer Dabar, lo vieron en los capítulos y me imagino marcaron donde está el primer ciclo, el primer mes, el segundo, tercero, cuarto, todos los marcaron. Entonces, miren pantalla, Bereshit 1, 3 al 5, el primer día. ¿Cuándo es ese primer día? Ese primer día es un día después del día 16. El año que viene, escuchen bien, el año que viene, el 2025, el 16 de marzo, podemos chequear allí qué día cae. El 16 de marzo del año que viene. Es domingo. El día domingo cayó en el día 7. El 16 de marzo va a ser un domingo. El último día de reposo del año. 7 días después es el primer Shabbat. 7 días hasta que termine el año. Por eso les decía, guardar el sábado es lo que el mundo le gusta. Es cómodo. Pero cuando usted guarda Torah, usted no guarda a través de los placeres que el mundo nos da. Usted guarda el mandamiento que no tiene que ver nada con el mundo. Qué interesante de que muchas personas no se han preguntado. El sábado lo guardan los adventistas. El sábado lo tiene todo mundo.
Pero el día 7 es un día apartado. Este año, el sábado cayó en el día 7. El año que viene, el domingo va a caer en el día 7. O sea, a partir de marzo 23 del año que viene, el día 7 va a ser el día gregoriano domingo. Pero eso no tiene que ver nada. Lo que usted está obedeciendo es el mandamiento que el Shabbat se guarda en el día 7. Amén. Eso no afecta. Amén. Entonces cuando ahora vemos ¿cómo le llamo yo a esto que hice? Este diagrama, ¿verdad? De los días, cuando empezamos el año, ¿verdad? Tenemos que primeramente saber cuál es el día 1. Y de allí en adelante, mis amados, de allí en adelante, usted va a ver 7, 7, 7, no cambia. 7, 7, porque el mandamiento es descansar en el día 7 hasta que termine el año. Entonces, ahí va el primer Shabbat hasta el último Shabbat del año. Usted mira allí, dentro de esos ciclos están los 12 meses y allá arriba a la derecha el último día 91, que son 4, el número 4, el Shabbat número 52, cierre de año al cerrar marzo 16 del año que viene. Cuando se cierre ese Shabbat de marzo 16, el día 91, al siguiente día volvemos al Yom Ejad. Y esos son los tiempos que cuando dicen Pesa, que no lo tocamos hoy, solamente para conocer cuándo es el día 1, los meses que fueron dados a Hanoc para que nosotros hoy lo conociéramos. O sea, lo que todavía enseñan con lunes, martes, miércoles, están fuera de sincronismo con la Torá. Hasta que se levanten los corazones y comiencen a investigar el día de su nacimiento, el día de la verdad, le diría yo, el día del orden, se van a dar cuenta que estos días nada tienen que ver con los tiempos de Yahweh. Amén. Es algo que necesitamos conocer, tener claro de que el sistema pagano no va a guiar nuestra emuná. Los almanaques católicos paganos no van a guiar nuestra emuná. Nuestra emuná la va a guiar la Torá. Hoy hablamos del día 1. También hay muchas personas que pueden decir, muéstrame ese año en la Torá. El próximo año lo vamos a mostrar. El próximo Shabbat vamos a mostrar el año allí en el libro de Bereshit. Para los que ya guardan, ya lo saben, pero hay muchos aquí que van a estar observando, aprendiendo y preparándose, él y su familia, a conocer y a explicar a quien le pregunte, why, ¿por qué? ¿Por qué tú guardas ese día? ¿Por qué no es como los demás judíos? Es que yo no soy judío, yo soy israelita y guardo la Torá de Yahweh. Amén. Así que con ello dicho, misajín, todos los días de los astros paganos nada tienen que ver con los días de Yahweh. Este año les dejo esa gran incógnita para las personas mesiánicas que practican fechas judías. Yom Kippur va a caer en Shabbat. En sábado, hágase la pregunta, ¿por qué voy a ayunar en sábado si es el día del regocijo? ¿Por qué voy a ayunar en sábado si según es el día de Shabbat que no hay que salir del hogar, hay que preparar los alimentos? ¿Qué? ¿No vamos a preparar alimentos? O sea, Yahweh dio eso para que se quebrantara. Cuando el pueblo comience a indagar, se va a dar cuenta que es el calendario pagano griego el que están guardando, llamado hoy en día calendario judío. Amados, el próximo Shabbat tenemos para que nos sigamos gozando en ¿cómo puedo decir?
en este camino hacia Terúa, pero sí con enseñanza que nos va aclarando el panorama para todo el pueblo que cada día va madurando, va, mis amados, va llenándose del adabar, que comienza a aprender a guardar los mandamientos en su casa, que no es en la iglesia donde se guardan los mandamientos, que Yahweh nunca llamó a un pueblo para que fuera una iglesia, llamó a un pueblo para que guardara sus mandamientos. Y estos mandamientos es en el hogar, con tu familia, con tu vida personal, que tienes que guardarlo. Le invitamos para el próximo Shabbat, para que usted vea el año que nosotros guardamos, donde están todas las celebraciones, en el mismo libro de Bereshit. Shalom ubrajá, yeberejeja Yahweh veishmereja, Yaer Yahweh panav eleja veijuneja, Isan Yahweh panav eleja veyasen leja, Shalom, beshamu shemi al benei Israel vaani abarechem. Y declaro esta verajá sobre mis hijos y sobre los hijos de todos mis hermanos. Que Yahweh les bendiga y les guarde. Haga resplandecer Yahweh su rostro sobre cada uno de mis hijos y los hijos de mis hermanos. Alce Yahweh su rostro sobre cada uno de mis hijos y sobre los hijos de mis hermanos y ponga en ellos Shalom. Y declaramos el nombre de Yahweh sobre mis hijos y los hijos de mis hermanos. Y Yahweh Sebaot, como dice su Torah, los bendecirá. Beshem Yeshua HaMashiach. Shabua Tov. Hasta el próximo Shabbat en el Yom Hashivi. Bendiciones aquí. Desde Sion, dará su voz en Jerusalén, dará los cielos delante de él y la tierra también. Adonai unirá desde Sion, dará su voz en Jerusalén, dará los cielos delante de él y la tierra también. Serán las velas en su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Serán las velas en su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Berit Shalom Internacional presentó Hablemos de Torah con el Roe Israel. Para más información de nuestra abodá, visite www.pacto.tv. Abodá Berit Shalom Internacional, proclamando la Torah de Yahweh al Mashiach y sus celebraciones Kadoshim declaradas en su Torah.
En el día 7, descanso para Yahweh Sebaot en todas nuestras moradas. En el primer mes, en el día 14 en la noche, Pesaj es para Yahweh en todas nuestras moradas. Desde el día 15 al 21 del primer mes, Hag Hamasot, panes sin levaduras comeremos por 7 días. Desde el día de Shabbat, después de panes sin levadura, contaremos 7 días de Shabbat completos. Y en el día 50 presentaremos ofrenda de grano nuevo para Yahweh en Shavuot y Bikurim. En el mes 7, el primero del mes, Yom Zikaron Terúa, día de aclamación a Yahweh Sebaot. En el mes 7, día 10, Yom HaKippurim, día de afligir nuestras almas delante de Yahweh. En el mes 7, del 15 al 22, Sukkot y Shmini Atzeret, por 7 días habitaremos en cabañas. Y en el día 8, convocación apartada para Yahweh. En todas sus celebraciones, llevando al Mashiach, el camino, verdad y vida, Yeshua HaMashiach. Editorial Sefer Dabar presenta Las Escrituras, Sefer Dabar, Aleph Tav, nueva edición 2.1, 2025, totalmente renovada, sin doctrinas griegas y paganas, levantando la palabra de Yahweh en alto, llena de riquezas hebreas para el pueblo descendiente de Abraham en Yeshua el Mesías. Su contenido hebreo llenará de bendición su alma y familia. Le presenta todos los inicios de los capítulos de la Torá, escrito en hebreo con fonética al español. Y ahora con el libro de Yashar y su guía de estudio, junto al libro de Bereshit Génesis, llenará de un conocimiento histórico. Al conocer más del relato de la creación, los patriarcas y todos los acontecimientos que por muchos años estuvieron sin una respuesta en las Escrituras, ahora con el libro de Yashar, usted lo podrá entender. Además con los libros hebreos proféticos, Sefer Yovelim, libro de los jubileos, Sefer Hanoch, libro de Enoch, primera y segunda de los Macabeos, que contienen la narrativa de los acontecimientos históricos del pueblo de Israel 200 años antes del Mesías. Le ofrece el libro de los Salmos completamente transliterados, texto hebreo y fonética al español para su fácil pronunciación del hebreo, guía de bendiciones en hebreo y español, presentación del Aleph Bet alfabeto hebreo, guía de las celebraciones Kadoshim, guía de los 613 mandamientos de la Torá de Yahweh y guía de los mandamientos en unión con la Torá en el Brit Hadashah, Sefer Dabar Aleph Tav, nueva edición 2.1, 2025. Desde Génesis hasta Revelaciones, llena de palabras hebreas y sus significados con los nombres hebreos Kadoshim. Ahora en un libro de 1920 páginas, impresión con letra grande, leíble para todas las edades y livianamente portable. Su cobertura de pasta suave, imitación a cuero. Disponible únicamente en la página web de editorial Sefer Dabar, www.seferdabar.com.